Hola, pues ya estamos. Claudia finalmente no va a poder venir. Ya puedes cerrar este Meet. ¿El otro o este? Sí, estupendo. Pues damos comienzo a este panel, llámalo mesa redonda sobre economía de los cuidados. Tenemos con nosotros a Lina Gálvez, europarlamentarias Valdés, CEO de Cuideo. Luego se presentarán en breve. En este panel o mesa redonda vamos a dilucidar cómo cuidar a las personas, ya sean mayores, dependientes, menores. Muchas veces no es considerado un empleo. El sector de cuidados y el cuidado en sí mismos están muy feminizados y vamos a intentar poner en valor ese sector de cuidados y los cuidados en sí mismo, ver los retos y oportunidades que tiene la economía de cuidados y su digitalización y los desaprendizajes y aprendizajes que tenemos que hacer. Y antes de empezar a hablar, bueno, os recuerdo que podéis ir pasando preguntas según vayamos hablando, pero quería que Lina y Roberto os presentaseis vosotros mismos vuestra labor para luego ya empezar a comentar este asunto tan importante que nos va a tener aquí juntas y juntos una hora. Empiezo yo, Lina. Arranco. Nada, encantado. Yo soy Roberto Valdés, soy cofundador de una empresa que se llama Cuideo y lo que nos dedicamos es ayudar a las familias en el cuidado de personas mayores. Entonces, es una empresa que lo que hace es gestionar servicios profesionales siempre desde el lado de la digitalización, ¿no? Hemos digitalizado, somos una plataforma digital y en estos 5 años pues lo que hacemos es utilizar la tecnología para prestar un servicio más eficiente a las familias y más rápido, ¿no? Entonces nos dedicamos, una familia cuando tiene una persona dependiente, nosotros lo que hacemos es la gestión desde la selección, los trámites laborales, seguimiento, toda la gestión de los cuidadores para que una persona dependiente pues, pueda estar en casa tranquila, estable y con todas las capas de seguridad que necesita, ¿no? Entonces, esa es la labor que nosotros como empresa hacemos. Soy Lina Gálvez, bueno, como han dicho anteriormente, soy eurodiputada del Partido Socialista en la Cámara Europea, pero previamente a eso, hace 2 años simplemente, yo he entrado relativamente tarde en mi vida en la política institucional, pero bueno, yo soy catedrática del Departamento de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. He investigado mucho sobre este libro es mío, La economía de los cuidados, de 2016 ya. Hemos tenido muchísimos proyectos de investigación que tenían que ver con la economía feminista y con la economía de los cuidados, entendiéndola no solo como la parte, vinculada con el empleo en los mercados de trabajo y, por tanto, el cuidado dependiente, sino como las necesidades de cuidado que tenemos como sociedad a las personas dependientes, porque las personas dependientes, obviamente, en determinados momentos de su vida, si no reciben cuidado, la no recepción de cuidado es incompatible con la vida, pero en realidad todos somos personas interdependientes, todos necesitamos cuidado. La mayor parte de esos cuidados se realizan en el ámbito informal de manera muy desequilibrada entre hombres y mujeres, con escasísima todavía corresponsabilidad por parte de los hombres, por parte de las empresas y de las instituciones a través, en muchos casos, de los servicios públicos. Y bueno, pues nos hemos dedicado a entender qué significa todo eso económicamente, tanto para la economía general como para, bueno, pues para que se cree una demanda determinada con empresas como Cuideo, pero también en lo que significa, en el impacto muy desigual que tiene en mujeres y hombres, bueno, por el mandato social de los cuidados, que todavía recae de manera naturalizada en las mujeres. Y también hemos hecho análisis, bueno, pues de las personas dependientes y luego análisis también de las personas mayores. Y luego, bueno, pues ahora en el Parlamento, ya muy rápidamente, pues estoy, digamos, en 3 comisiones que tienen de alguna manera también que ver con esto. Soy la vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Y ahí, bueno, pues al llevar toda la parte de investigación e innovación, incluida la innovación social, pues todo el sector del cuidado sin duda entra ahí. Estoy también en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, donde obviamente también entra de lleno, y luego en la Comisión de Igualdad y Derechos de la Mujer.
Estupendo, muchas gracias. Pues yo, retomando contigo, Lina, empiezo pues hablando precisamente, lanzaros, abrimos el melón, precisamente lo que Lina permiten la sostenibilidad de la vida y permiten también la economía productiva. Como vamos a intentar abordar, ¿no? Soluciones, de qué forma podemos revertir esa situación y cómo desde vuestras posiciones, tanto desde Cuideo como desde el Parlamento Europeo, se puede ayudar a revertir esa situación. Indistintamente, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que primero lo que hay que hacer es entender bien qué entendemos por cuidados, qué entendemos por trabajos de cuidados y qué entendemos por economía de los cuidados, porque la podemos entender de una versión, como decía anteriormente, más restrictiva, ¿no? Por ejemplo, todo digamos, los cuidados que se realizan digamos, en los mercados o de manera que se contabiliza como un trabajo y que tiene un reflejo en el Producto Interior Bruto y, por tanto, en la contabilidad nacional, o lo podemos entender, digamos, como todas las necesidades de cuidado realmente que tiene una sociedad. A mí creo que lo debemos entender de esa manera porque en muchos casos son vasos comunicantes y si no entendemos el total, también la parte del iceberg que está hundida, pues difícilmente podemos no solamente dar respuesta a las necesidades de cuidado, sino hacerlo pues sin caer en grandes desequilibrios y, digamos, bueno, pues en resultados bastante injustos, sobre todo en este caso para las mujeres que, como decía anteriormente, pues seguimos llevando ese mandato social de los cuidados y que no, bueno, pues nos determina también la manera en que nos incorporamos, el grado en el que nos incorporamos al mercado de trabajo, la manera en que nos incorporamos al mercado de trabajo, también nuestras elecciones vitales e incluso, bueno, pues nuestras elecciones a la hora también de reproducirnos y, por tanto, cambiar también unos relativos niveles. Entonces, lo primero que yo creo que debemos hacer es pensar que yo creo que el tema de la economía de los cuidados se tiene que analizar como un todo. En realidad podemos hablar de un diamante de los cuidados, que la provisión de los cuidados, bueno, pues se puede hacer desde el mercado. Del mercado se puede hacer de manera formal o de manera informal, con buenas, mejores o peores condiciones. Se puede hacer desde la familia, sea una familia, digamos, formalmente construida o legalmente construida o no. Se puede hacer de la sociedad civil a través de organizaciones, se puede hacer desde lo público, pues desde servicios públicos o conciertos, etcétera, etcétera. Pero serían, digamos, estos cuatro ejes. Obviamente, dependiendo de hacia qué eje bascule en cada sociedad, pues estaremos frente a sociedades más desiguales desde el punto de vista de clase, más desiguales desde el punto de vista de género. Yo creo que ahí la labor de lo público, desde la legislación, es primero que se tenga en cuenta, que se introduzca, que se considere, por tanto, y se introduzca en todo el ciclo de las políticas públicas, desde el diseño de las políticas hasta presupuestariamente y hasta la evaluación de si las políticas que se están haciendo, bueno, pues, digamos, sí, estamos atendiendo a lo mejor el cuidado de las personas, pero lo estamos haciendo a costa de un trabajo no pagado de las mujeres, o lo estamos haciendo a costa de unas relaciones laborales muy precarias o de fomentar la precariedad. Bueno, pues tenemos que ver exactamente, lo tenemos que ver de una manera, digamos, más general, ¿no? Y allí, bueno, pues en el Parlamento estamos intentando, obviamente, que avancemos en un pacto de cuidados, ¿no? Igual que se ha avanzado en un pacto verde, que seamos conscientes de que los cuidados no tienen que recaer de manera exclusiva, naturalizada y no reconocida, de manera casi exclusiva en las mujeres en el ámbito familiar, ¿no? Y que, bueno, que se prestigien también las profesiones que están vinculadas al cuidado. Ahora, bueno, pues toda la agenda de las cualificaciones, recualificaciones y demás, bueno, pues que entre también todos los sectores del cuidado y que entre de una manera, digamos, más prestigiada. Y por último, me gustaría decir que no hay que identificar el cuidado familiar con el amor y el cuidado que se puede realizar en una residencia o a través de alguna empresa, bueno, pues con simplemente un intercambio mercantil. Yo creo que la motivación no es
el principal indicador para decir si se cuida o no, sino es la necesidad, y perdonadme, es la necesidad. Y porque podemos estar, por ejemplo, realizando un cuidado familiar que no tiene que ver con el amor, tiene que ver a lo mejor con la imposición o que esperamos una recompensa a modo de herencia. Una trabajadora social que seguramente es muy vocacional y que está haciendo con gran amor su trabajo, aunque esté recibiendo digamos, una compensación económica por ese trabajo, ¿no? Por tanto, no podemos caer en este maniqueísmo de la motivación por amor o por dinero, porque en muchos casos, bueno, pues son ámbitos que se mezclan. Yo, por ejemplo, toda mi vida me han pagado por algo que es muy vocacional, que he sido, bueno, pues profesora universitaria, investigadora, y no por ello no se tiene que reconocer como trabajo, ¿no? Uh-huh. Roberto. Gracias. Bueno, nosotros nos circunscribimos dentro de cuidados como empresa privada, ¿no? Tenemos concierto con servicios sociales en España, entonces también llevamos lo que es las subvenciones de ley de dependencia, pero el grueso de nuestro negocio son familias que deciden contratar un servicio de cuidados privado, ¿no? Y nosotros, a ver, como vemos el sector de los cuidados es, bueno, pues antes, en generaciones anteriores, los cuidados eran familiares, ¿no? Al final, un miembro de la familia era el que se dedicaba a cuidar a la persona mayor, ¿no? Yo me acuerdo en mi casa, entre la generación anterior, pues era la hija pequeña, ¿no? La hija pequeña era una hija que socialmente no se casaba, se quedaba en el domicilio de los padres y era la persona que recibía de herencia el domicilio de los padres y era el que se quedaba a cuidar de las personas mayores. Y esto, culturalmente, en España, pues funcionaba así hasta hace 30 años, ¿no? En el 2006 nació la Ley de Dependencia, ¿no? Y la Ley de Dependencia, pues en España lo que se creó fue un marco regulativo, un marco regulador. Se creó una formación reglada y se creó pues una estructura para empezar a ofrecer servicios profesionales, ¿no? Y bueno, pues en estos 15 años pues se ha avanzado un montón, ¿no? Ahora ya en ninguna cabeza cabe, yo creo, de la sociedad actual, pues que es un miembro de la familia el que tiene la imposición de hacer esto, ¿no? Nosotros como empresa, pues al final lo que hacemos es, nos llaman las familias, normalmente son los hijos de las personas mayores, que son las personas que tienen a su cargo la persona dependiente, son las que se van cargando, digamos, un poco pues de los cuidados de la persona dependiente, y muchas veces nos encontramos con situaciones súper críticas. O sea, al final, una persona, pues estamos hablando de una persona de entre 50 y 60 años que tiene su padre o su madre pues tiene 80 años y es una persona dependiente, y se le llama muchas veces la generación sándwich, ¿no? La generación sándwich porque por un lado tiene cargas familiares por el lado de los hijos y tiene cargas familiares por el lado de los padres. Y después, por el otro lado, pues a nadie se le escapa que a nivel económico, pues tienen que trabajar los dos miembros de la familia, ¿no? Para poder tener un sueldo, ¿no? Entonces, al final, se junta una serie de responsabilidades que, bueno, a nosotros nos llaman familias, pero bueno, pues con dramas, ¿no? Te llaman pues llorando, es que no puedo más, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como empresa, pues lo que nos dedicamos es oye, pues gestionar y decir, oye, pues vamos a utilizar un presupuesto de la familia y vamos a gestionar un cuidador profesional que te descargue a ti de esta responsabilidad, ¿no? Entonces, por un lado, hay dos puntos, ¿no? Uno, nosotros cuando hablamos con las familias siempre pedimos lo que llamamos familiar de referencia, ¿no? Pues muchas veces en las familias hay varios hermanos y lo que necesitamos es un interlocutor en la familia, ¿no? Porque cada hermano pues puede tener sus intereses diferentes, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros lo tenemos dividido por género y actualmente de familiares de referencia nosotros estamos gestionando ahora mismo unos 10.000 domicilios más o menos, y en esos 10.000 domicilios un 40% de los familiares de referencia son hombres y un 60% de los familiares de referencia son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ¿perdón? Muy simbólico, digo, de lo que, ¿sí? de lo que estábamos hablando, la feminización de los cuidados, incluso como familiar de referencia. Sí, sí, sí. Sí, yo incluso bastante equilibrado, sí. Sí, a mí me sorprende cuando ahora diré yo porque creo que es así. y por este dato, o sea, al final un poco el responsable que lo gestiona, pues
está bastante equilibrado, ¿no? Después es el perfil del cuidador, ¿no? O sea, al final un poco nosotros como empresa, pues lo que hacemos es tomar en cuenta las decisiones de la familia, ¿no? Pues la familia es la que decide el perfil de cuidador que quiere, ¿no? Y entonces, pues la familia pues nos dice, oye, mira, pues yo por pudor quiero este género, quiero este otro, quiero este perfil, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso de cuidadores profesionales, estamos hablando de una tasa de cuidadoras de alrededor de un 85%, más o menos. Eso también es muy simbólico. Sí. Y bueno, al final yo creo que las familias, pues por un tema de pudor, por un tema cultural, por un tema de seguridad, pues al final cuando hacemos la valoración con la familia y le decimos, oye, el qué perfil quieres, etcétera, pues muchas veces las familias nos envían hacia el lado pues, femenino, ¿no? Que buscan pues, una cuidadora porque encuentran que por un tema de pudor o un tema de seguridad, pues lo encuentran que esa es su preferencia, digámoslo así, ¿no? Nosotros, evidentemente, como empresa, lo que explicamos un poco es que, bueno, pues que las familias, que el género de la persona que le cuide y tal, pues que bueno, que es un profesional y tal y que está por encima del género, ¿no? Pero hay muchísimas familias que todavía nos llevan a no, pero es que yo quiero que sea una chica, una señora, etcétera, y culturalmente nos encontramos mucho con esa barrera, digámoslo así. Lina, querías comentar algo al respecto de estas cifras que yo creo que dan para un buen análisis. Sí, bueno, sí, demuestran obviamente, ¿no? Que el 85% de los cuidadores, digamos, profesionales, en este caso, sean mujeres, bueno, pues refleja lo que es la realidad y que nos dicen las estadísticas de uso del tiempo, que además subestiman la feminización del cuidado. Eso, digamos, entra dentro de la normalidad. En cambio, la otra cifra sí que llama un poquito más la atención, ¿no? Que digamos, el familiar de referencia, el 40% son hombres, porque lo que tenemos de los estudios es que los hombres solamente, digamos, se dedican al cuidado de los mayores más que de otros miembros de la familia, principalmente de los mayores, sobre todo cuando no tienen hermanas. Y en muchos casos, bueno, pues son sus propias mujeres, aunque no tengan una relación de consanguinidad. Pero también sabemos por otro tipo de estudios que cuando hay dinero de por medio, cuando hay transacciones financieras de por medio, los hombres ocupan el lugar de las mujeres, aunque sea para una cuestión que en el fondo llevan las mujeres de la familia, ¿no? Porque obviamente vosotros proveéis una serie de servicios de cuidado, pero hay todavía muchísimo más cuidado que posiblemente no se pueda dar de una manera profesionalizada cuando se está en el hogar y muchas veces se cuida también desde conversaciones, desde WhatsApp, hacer una comida rica también es cuidar, toda una serie de cosas que no es exclusivamente, digamos, las tareas que son imprescindibles para la supervivencia de la persona, ¿no? Hay otro tipo de cuestiones que también son cuidar y que esas llevan de manera, digamos, de manera muy clara las mujeres. Por eso decía antes que el cuidar no es solamente el cuidar a los dependientes, ni siquiera a los niños, sino es el cuidado también del hogar y también de los independientes, ¿no? Porque a los hombres, también a las mujeres, pero muy especialmente a los hombres, porque no de determinadas generaciones no están socializados ni en el cuidado propio, pues también se les cuida, ¿no? Y el cuidado, es al final el cuidado del hogar, ¿no? Yo siempre digo el maravilloso viaje, ¿no? Cuando hablo con adolescentes que hacen los calcetines desde que los tiras en el suelo de la habitación hasta que aparecen mágicamente doblados en tu mesita de noche, ¿no? Todo eso tiene un trabajo que es también de cuidados, ¿no? Porque tener un hogar ordenado, limpio, donde alguien organiza todo, esa labor organizativa que vosotros hacéis en parte o ayudáis a las familias en parte a hacer, pues las familias las suelen hacer las mujeres, ¿no? De forma muy clara. Pero en cambio cuando entra ya el intercambio monetario, ¿no? Y la gestión del dinero, ahí entran más los hombres. Entonces, por eso puede salir esa cifra que me parece muy creíble, ¿no? Que estás dando, que no sea digamos, tan desequilibrada como otras cifras nos hablan de las responsabilidades de cuidado, ¿no? Y, bueno, pues tiene que ver en gran medida con eso, ¿no? Y es normal también que en el fondo las personas pidan una mujer porque los estereotipos son los estereotipos, ¿no? Y como decimos, pues existe ese mandato social que todavía, bueno, pues todavía no hemos conseguido
romper y que no es una cosa que se vaya. Se rompe en las cosas naturales, ¿verdad? Biológicas, ¿no? Lo vemos con toda la fecundación in vitro y un montón de cosas. Se han roto mucho antes de lo que se pueden romper las culturales. Pues mira, eso me da pie a preguntaros precisamente cómo rompemos ese pacto social, ese problema estructural realmente que tenemos, cómo incorporamos más hombres tanto al sector de los cuidados como al ámbito de los cuidados más privado o llamémoslo doméstico, porque creo que también ahí, desde las políticas públicas se puede actuar como un acelerador y también desde las empresas privadas podéis también pues ser copartícipes de incorporar ¿no? ir igualando esa brecha que hemos visto muy gráficamente. ¿Cómo podemos romper esa falta de equilibrio? Bueno, lanzo yo. Bueno, yo creo que son estereotipos sociales, ¿no? Y yo os voy a poner un ejemplo de que me pasó a mí una vez, ¿no? Una vez él estaba en un hotel y lo típico, pues por la mañana te llaman a la puerta y es la persona de la limpieza que viene a limpiar la habitación, ¿no? Y una vez me encontré con quien me picó en la habitación, era un hombre. Y a mí me sorprendió porque yo la imagen de la típica persona que viene a limpiar la habitación es una imagen de mujer. Y no porque yo me considere, no porque yo me considere machista, sino porque es lo que tienes en la cabeza, ¿no? Y a mí me sorprendió y lo estuve pensando, ¿no? Y yo pienso que muchas veces en este país, pues al final cuando haces selección está muy estereotipado. Y tú dices, oye, a esta labor el perfil es este, ¿no? Y mucha gente de recursos humanos yo creo que tiene perfiles súper establecidos para evitar riesgos, donde marca el género de cada una de las profesiones. Y yo creo que hay que romper estos estereotipos totalmente, ¿no? Las familias, pues nosotros se lo intentamos explicar, ¿no? Pues muchas veces nosotros lo que intentamos decir es que el profesional está por encima del género y sobre todo nosotros lo que primamos muchísimo es la experiencia realizada centrada en la patología, ¿no? O sea, nosotros pensamos que un usuario que tenga Alzheimer necesita un cuidador que tenga experiencia en Alzheimer, ¿no? Porque va a ser el que le va a dar la mayor calidad de vida posible, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos discutir con la familia cuando tenemos varios candidatos es decir, no mires el género, mira la especialización. Porque, o por ejemplo, pues una persona que tenga un tema de movilidad, pues un cuidador que tenga más pericia en hacer movilidad, pues le va a resultar mucho más satisfactorio al usuario, ¿no? Entonces, nosotros cuando discutimos con la familia, lo que intentamos primar con las familias es la experiencia del profesional que esté por encima de la elección de género. Y yo creo que es un estereotipo social y yo creo que desde los profesionales de recursos humanos que buscan y dicen, oye, este perfil, el que mejor me va y el que menos riesgo me genera es este estereotipo concreto, ¿no? Y yo creo que estamos dentro de esto y yo creo que culturalmente hay que romperlo, ¿no? Yo pienso que en la sociedad y con lo que hemos avanzado, hoy ya no tenemos que pensar en género, tenemos que pensar en capacidades profesionales de cada persona, ¿no? Y mirar el género como algo totalmente secundario, ¿no? Es mi opinión. Obviamente que hay que romper con los estereotipos de género, pero ahora mismo tenemos un círculo todavía vicioso que tenemos que hacer que sea virtuoso, ¿no? Porque ahora mismo como tenemos una socialización todavía diferenciada, muy clara, no hay nada, los estudios de neurociencia son muy claros al respecto, ¿no? No hay, digamos, un cerebro masculino y un cerebro femenino, lo que tenemos son cerebros tremendamente plásticos, muy, muy plásticos y que, bueno, van moldeándose en función de los estímulos que vamos recibiendo. Y esos estímulos los recibimos ya antes de nacer. Incluso en el momento en que nacemos, nosotras salimos ya del hospital con nuestras orejas agujereadas, los chicos no, y luego y con un kiki en el poco pelo que tengamos y luego dicen, mira, qué casualidad, que es presumida. No sé por qué, no sé a quién se parece, pero en cambio ya la has sacado desde el primer momento de una manera, la has metido, la has envuelto en una toalla, en una de estos rosa, en una toquilla rosa, y cuando llega a la casa ya tiene una habitación completamente decorada acorde con el género de cada bebé. Y de ahí para arriba, ¿no? Y no ya solo, aunque tú en casa quieras hacer mucho, luego y en el colegio, en el aula se quiere hacer mucho, pero luego van al patio y se socializan con sus pares y van socializando de una manera determinada. Cogen el catálogo de juguetes y ya saben
las páginas rosas y cuáles son las páginas azules. Ven una serie de televisión y ya hay series que están pensadas. Antes no, antes veíamos todo lo mismo. Pero ahora no, hay series que ahora podemos discriminar mucho más absolutamente todos los productos porque bueno, pues el avance de las tecnologías y los cambios en el mercado lo han permitido y hay productos que llaman para niños y productos que van para niños, con lo que estamos estereotipando cada vez más. De hecho, la segregación ocupacional, lejos de disminuir, mientras que otras brechas de género han ido disminuyendo, la de la segregación ocupacional no. Incluso ha aumentado un poco y eso tiene que ver, bueno, pues también esto da a su vez información para las elecciones que hacen niñas y niñas respecto a los estudios que quieren realizar. Y los estudios luego se unen con el mercado de trabajo, pero luego incluso cuando hacen determinados estudios, imagínate, bueno, pues ingeniería informática, la hacen poquísimas chicas, la hacían prácticamente igual cuando se llamaba solamente informática. Cuando ha pasado a llamarse ingeniería informática, de repente cayó en picado el número de mujeres que la elegían, ¿no? Porque siempre la ingeniería pues se ha visto como una cosa de hombres. Bueno, pues luego incluso las pocas que llegan cuando se insertan en esos sectores, pues son sectores tremendamente hostiles para las mujeres, con muchos casos de acosos sexuales y acosos de otro tipo, ¿no? Como hemos visto en grandes empresas, ¿no? Entonces, claro, eso a su vez causa un rechazo. Luego no hay suficiente servicio, porque está bien que haya, digamos, servicios desde lo privado, siempre y cuando, digamos, pues tengan unas condiciones laborales obviamente dignas. Como he dicho antes, hay este diamante del cuidado, pero aquí tenemos todavía, bueno, pues un estado del bienestar que está, digamos, que se construyó tardíamente y todavía, bueno, pues reconocimos, por ejemplo, la dependencia efectivamente hasta el 2006 no se reconoció, mucho más tarde de lo que se reconoció en otros sitios, ¿no? Y luego tenemos un mercado de trabajo, pues que es un mercado de trabajo con niveles de paro muy altos, con muchísima precariedad y que, bueno, pues que no tiene muchas oportunidades laborales, ¿no? Con lo que, como las mujeres, bueno, pues tenemos ese mandato social de los cuidados, pues nos integramos de una manera segregada, precaria y secundaria en esos mercados de trabajo, con lo que a la vez tenemos menos capacidad de negociar tiempos y trabajos en el ámbito doméstico y, digamos, pues es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay que hacer que ese círculo vicioso sea un círculo virtuoso. Magnífico que desde las empresas no ahondéis en eso como la vuestra, otras sí que lo hacen, que no ahondéis en los estereotipos de género, sino en todo lo cuidado y que desde el sector público pues se provean tanto políticas, por ejemplo, una política que se considera que tiene una capacidad transformadora para romper con los estereotipos en los permisos iguales y transferibles y remunerados al 100% por nacimiento o adopción, ¿no? Porque es justo a través del cuidado de la infancia donde se ha constatado que los hombres entran en esa cultura del cuidado, aunque sea luego para cuidar de sus mayores, pero entran en el momento de la infancia y no hay que olvidar que los niños suelen ser proyectos de vida que evolucionan y por tanto siempre dices tú, bueno, ya, mientras que los mayores o las personas dependientes involucionan. Y entonces, bueno, pues tienen una carga psicológica dentro de las familias muy, muy distinta, ¿no? Tú decías, Roberto, dice, ahora a nadie le cabe en la cabeza que alguien de la familia se tenga que quedar con sus mayores. Pues siento decirte que según las estadísticas de uso del tiempo, le cabe en la cabeza a muchísima gente todavía gran parte de ese cuidado. Y luego, por ejemplo, ahora con la COVID y con todo el drama que ha habido en la residencia, pues hay muchas familias que han optado por, digamos, por no llevar a sus mayores a la residencia y en muchos casos, bueno, pues ese cuidado se profesionaliza, pero incluso ha habido, bueno, consecuencias muy, muy desagradables, creo yo, ahora con la COVID, a través, por ejemplo, de la contratación de internas a las que se le ha coartado enormemente su libertad, porque para no contagiar a las personas mayores no se las dejaba ni siquiera salir a la calle, no podían ni siquiera ir a comprar, le estaban racionalizando la comida, ¿no? Y entonces, bueno, pues toda una serie también de abusos que sin duda desde lo público también tenemos que evitar que se cometan, ¿no? Y, bueno, dar un servicio de calidad, pero remunerarlo también en función de esa calidad
Y bueno, yo creo que ahí, bueno, pues todo la normativa de salario mínimo, pues también es importante, porque en definitiva estamos hablando de un trabajo que es especializado, que nunca se ha considerado como tal, porque siempre se ha visto como algo que proveían de manera natural y no pagada a las mujeres, pero efectivamente es un campo profesionalizado también, y que hay que considerarlo como tal y remunerarlo como tal y tenerlo en cuenta como tal. Quería también hilar con lo que has mencionado de la pandemia, Lina, porque, bueno, la economía feminista lleva décadas ya, ¿no?, reivindicando y estudiando, tú lo sabes bien, el asunto de los cuidados. Bueno, de repente la pandemia ha servido para visibilizar ese tema, incluso para conceptos que se estaban abordando desde la economía feminista desde hace muchísimo tiempo, para que hayan pasado esto que llamamos el mainstream, ¿no? Por las residencias, por lo feminizado que está el sector sanitario especialmente, ¿no?, el frente de las enfermeras que han estado en esa primera línea, pero también cómo han recaído esas cargas familiares, ¿no?, de los infantes que han estado en las casas, particularmente en mujeres. Entonces existe algo muy preocupante, porque paralelamente que se han incorporado, por ejemplo, también a documentos oficiales, palabras que ya utilizaban, ¿no?, y conceptos que ha utilizado la economía feminista, vamos poco a poco pues vislumbrando que quizás salimos de esta y todo. Y bueno, hay un poco de preocupación si realmente se van a reforzar realmente los sectores de cuidados, se van a reforzar también esos cuidados que se hacen en el ámbito privado. Y ahí os quería lanzar la pregunta, ¿no?, de estos fondos europeos, desde el ámbito privado. Roberto, ¿qué esperáis desde estos fondos europeos en el sector de los cuidados? Y Lina, ¿cómo estos fondos europeos pueden servir para dignificar toda esa red de cuidados públicos y privados que hemos visto y que desde luego esto ha sido un aprendizaje del que no deberíamos de dejar de sacar una soluciones, ¿no? ¿Cómo veis esto de los fondos europeos? Bueno, en nuestro caso, yo creo que los fondos europeos, nosotros ahora mismo estamos en discusiones con servicios sociales, con la seguridad social, etcétera, para abrir proyectos de mejora. Yo creo que los fondos europeos se están utilizando en nuestro sector pues de manera muy buena, ¿no? O sea, ahora hay iniciativas por varias comunidades autónomas que lo que se está tirando sobre todo es hacia la parte de formación, para que los cuidadores tengan mejor formación y puedan prestar un servicio más profesionalizado, ¿no? Entonces, yo pienso que esto pues va a llegar, ¿no? Ley de dependencia también, la ley de dependencia desde su lanzamiento hasta el día de hoy ha tenido muchísimas carencias, ¿no? Y yo creo que desde la parte institucional se ha vendido una ley la cual no ha llegado a la calle, digámoslo así, ¿no? Las listas de espera para gestionar la ley de la dependencia, pues hace poco tiempo estaban en 18 meses, ¿no? Había un porcentaje muy grande de los usuarios que fallecían sin haber sido reconocidos la parte de la ley de la dependencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la ley de dependencia, yo creo que ha hecho un trabajo brutal. Nosotros como empresa estamos súper contentos que el gobierno español este año pues haya incrementado de forma sustancial los fondos para la ley de la dependencia, porque al final una familia que necesite cuidados, pues es un presupuesto muy grande, ¿no? Entonces, pues que haya una subvención para cubrir esto, yo creo que es fundamental, ¿no? Nosotros también lo que abogamos es hay varios sistemas, ¿no? El sistema de licitación pública, donde una empresa es la que presta el servicio en una zona, y después están las ayudas vinculadas al servicio, ¿no? Donde la propia familia es la que decide con qué empresa trabajar, ¿no? Y recibe una subvención vinculada a que trabaje con una empresa, ¿no? Nosotros siempre como empresa vemos con muy buenos ojos el segundo modelo, ¿no? Porque en un modelo en el cual una empresa tiene una licitación para una ciudad, pues no hay una preocupación por la calidad, ¿no? Y muchas veces el usuario sufre por eso. Mientras que si es una subvención vinculada a un servicio, es el propio usuario el que elige a la empresa, ¿no? Entonces la empresa siempre se va a preocupar por prestarle un buen servicio de calidad, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros lo vemos con muy buenos ojos, ¿no? Y después, un poco hablando de la precariedad del sector, nosotros somos una empresa que estamos trabajando muchísimo para eliminar la economía sumergida, ¿no? No nos olvidemos que en los cuidados profesionales, a día de hoy, todavía se habla que hay una tasa del 30-40% de los cuidadores profesionales que están trabajando en el domicilio
sin contrato, ¿no? Y esto genera, pues como bien decía Lina, una situación de indefensión clarísima, ¿no? Porque una cuidadora pues está en un domicilio, no tiene un contrato y no se le respetan sus derechos laborales, ¿no? Una persona que está en formato de interinaje en un domicilio, que está 5 días pues viviendo en el domicilio, pues tiene que tener un sueldo pactado por el convenio, tiene que tener unas horas de libre disposición donde el cuidador pues pueda ir a dar un paseo o lo que él decida, ¿no? Al final es su derecho laboral, ¿no? Y eso hay que respetarlo, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con muchísimos, tanto cuidadores como familias, que vienen de una situación de economía sumergida y son situaciones dramáticas. O sea, nosotros hemos hablado con cuidadores que han estado 2, 3 años sin salir de un domicilio. Y son situaciones dramáticas, ¿no? Entonces, nosotros como empresa todos los días luchamos contra eso, ¿no? El SMI en España estaba en unos niveles bajísimos hace 2 años y nosotros como empresa, pues la verdad es que nos llevamos un alegrón cuando hubo el incremento del 23% hace 2 años y se ha puesto un sueldo mínimo interprofesional que por lo menos es digno, ¿no? Antes, bajo mi punto de vista, no era digno, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que vamos dando pasos y yo creo que las empresas tenemos que ayudar mucho a evitar la informalidad en los cuidados, ¿no? Porque hay una situación de indefensión ante el usuario clarísima y después hay una situación de indefensión hacia el trabajador, ¿no? Entonces, con un contrato laboral cumpliendo todas las leyes laborales, pues resolvemos muchísimo la situación, ¿no? Entonces, nosotros como empresa luchamos todos los días contra esto. A oírte con eso. No, me encanta porque, como decía anteriormente, yo creo que tiene mucho que ver esa infravaloración de los cuidados. Bueno, pues tenía que ver con que se habían hecho siempre de manera no pagada en el seno de la familia, claro, cuando pasan al mercado, además, bueno, pues con una oferta muy grande de trabajadores que están dispuestos a hacer eso. Pero pues obviamente si no hay una buena regulación de un salario mínimo, los salarios son indignos, se hunden, lo cual también, bueno, pues tiene que ver también con las condiciones reales en que esas personas ejercen su trabajo, tienen un bienestar y la motivación que tienen a la hora de hacerlo, ¿no? Porque si tienen un salario completamente indigno, que tienen que hacer otros trabajos o no tienen una vida mínimamente digna, pues obviamente no pueden estar haciendo bien su trabajo, ¿no? Y que en definitiva, si además es un trabajo que implica cuidar a terceros, pues sin lugar a dudas es muy importante. Ahora en las instituciones europeas, en el Parlamento, estamos trabajando con la normativa europea de salario mínimo. Está costando mucho trabajo sacarla adelante, pero bueno, es algo que se está trabajando, ¿no? Para contestarte la pregunta al inicio, que ahora, digamos, han entrado en el mainstreaming, sí han entrado en el mainstreaming, pero yo creo que todavía no, de una manera un poco sesgada. Hace unos años... Los conceptos, ¿no? Se utilizan conceptos, sí, pero la cosa es que esos conceptos se van a llenar de fondos europeos de recuperación. Claro. Entonces, hemos tenido, digamos, han entrado en el mainstreaming de 2 maneras y desde mi punto de vista las 2 maneras que han entrado en el mainstreaming son limitadas. Se entró hace unos años de una manera esencialista y naturalizada del cuidado como algo femenino, es nuestra tribu, las mujeres podemos cuidar, es tan importante cuidar que y como ya para que no me exploten, estoy como haciéndolo de manera un poco histriónica, ¿no? Para que no me exploten, ¿no? Esto decían muchas alumnas mías, para que no me explote el patriarcado y me explote el capitalismo, pues entonces que me exploten solamente en la casa, sin tener en cuenta que, bueno, que ese contrato con quien le, digamos, estuviera haciendo la complementariedad en la casa podía romperse a través de un divorcio, una separación, y que obviamente quien no tenga experiencia laboral pues luego va a tener muchísimos más problemas para incorporarse al mercado de trabajo. O sea, que se esencializó, se naturalizó y se le dio tanta importancia por una parte de la sociedad a los cuidados, que eso ha tenido un impacto muy grande en muchas chicas jóvenes que de una manera muy happy flower, o que todo el mundo puede decir lo que quiera, pero yo creo que sin tener en cuenta realmente que estamos en una sociedad de mercado, en una economía de mercado, que nos puede gustar más o menos. Ahí no entro, a mí tampoco me gusta.
pero estamos en ese tipo de sociedad y en ese tipo de sociedad gran parte de nuestra autonomía nos viene precisamente por esa participación en el mercado de trabajo. Y yo creo que esto se obvió por una parte de la opinión pública y se identificó los cuidados de una manera muy esencialista y naturalizada. Y ahora ha entrado de una manera completamente mercantilizada y vinculada principalmente a los fondos europeos, efectivamente, porque ahí se identifica de forma clara la economía del cuidado con el cuidado a mayores, cuando, insisto, es muchísimo más. Y lo hemos visto, lo comentaba, lo hemos visto durante la pandemia, por ejemplo, con el teletrabajo, ¿no? Que el teletrabajo se nos vendía antes como la gran panacea de la conciliación y de repente tenemos el teletrabajo y nos damos cuenta de que ha agotado completamente a muchas personas, que a las mujeres se les ha interrumpido 3 veces más que a los hombres. Con unos estudios en Francia magníficos lo pone cuando están teletrabajando que a los hombres. Por ejemplo, la científica en la universidad, que es el ámbito profesional en el que yo siempre me he envuelto y que conozco más, fue, bueno, pues una revista de impacto de filosofía en el Reino Unido ya a finales del mes de marzo, en el mes de abril, perdón, que dijo, ojo, que en el último mes no he recibido ningún original de ninguna mujer, cuando normalmente recibía la mitad. Entonces, a raíz de eso, empezaron a dar los números en la revista y luego se han hecho estudios a nivel europeo de lo que ha pasado durante toda la pandemia y han caído estrepitosamente el número digamos, la productividad en ese sentido científica de las mujeres, porque la demanda de cuidados ha sido tan grande y tan intensa y todavía, bueno, pues existe esta división, incluso cuando ambos están en la casa, ¿no? Porque, insisto, no es solamente el momento en que estás con el niño jugando, ¿no? Al niño hay que lavarle la ropa, hay que organizarle las cosas, hay que organizar todo el hogar, toda la casa, la cocina, hay que pensar qué se compra, a qué campamento va a ir en verano, etcétera, etcétera. Todo eso es un trabajo organizativo que no acaba nunca y todo el trabajo de cuidado en definitiva es un trabajo Penélope, ¿no? Tejes y destejes, tejes y destejes. Tejes para que se desteja, ¿no? Entonces, yo creo que ha entrado, sí, pero ha entrado de manera muy limitada. Y respecto a la ley de la dependencia, ya lo he dicho antes, o sea, mientras todos los estados europeos construyeron sus estados de bienestar con el viento a favor en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, aquí no teníamos democracia y sin democracia no hay estado de bienestar posible, porque no hay una fiscalidad progresiva, no hay estado de bienestar posible. Con lo que a nosotros nos toca construir el estado de bienestar a contracorriente, ya digamos con los vientos neoliberales de estado mínimo, hay que limitar el gasto social, etcétera, etcétera. Y en ese contexto es en el que España construye su estado de bienestar. Con las mujeres que se incorporan mucho más tarde al mercado de trabajo que en otros países. Y esto es mi hija, que perdonadme, porque a todo esto estoy cuidando, perdonadme. Bueno, pues tenemos un ejemplo ahora gráfico de lo que nos pasa a las mujeres en los cuidados. Bueno, yo mientras Lina cuida... Perdonadme, pero nada, es gráfico, Lina, ya lo he dicho, de lo que nos pasa a las mujeres. Tengo una niña de 10 años y que está conmigo y está jugando con una... Y es la madre de la amiguita con la que se ha quedado. Y entonces tenía que cogerlo. La ley, bueno, lo de la ley de la dependencia. Entonces, sí, efectivamente se crea una ley de la dependencia, pero no se la dota presupuestariamente porque no hay suficiente consenso como para dotarla presupuestaria y porque vienen las crisis enseguida. La ley de dependencia de 2006 y la crisis, por mucho lo que llaman de 2008, empieza prácticamente en el 2007. Y luego ha habido un desarrollo muy desigual por comunidades autónomas, creo. Y yo creo que eso también hay que y luego que en el año, cuando hay un cambio de gobierno, en el año 2011, cuando entra el gobierno de Rajoy, en el año 2012, quitan el Estado estaba pagando hasta ese momento la seguridad social de las cuidadoras informales y lo quitan. O sea, deja de pagar esa seguridad social que hasta ese momento estaba el Estado. Porque la ley de dependencia, en principio, no iba a fomentar digamos, la subvención del cuidado informal dentro de la familia. Decían que, bueno, que eso era una generación de mujeres de manera residual, pero como llegó la crisis, muchísimas familias pues no tuvieron más remedio que hacerse cargo
de sus dependientes y, por tanto, creció este trabajo informal. Y encima se les quitó esta subvención cuando entró el gobierno de Rajoy, que bueno. Y luego otra cosa importante, que es la primera vez con la ley de dependencia en la que se han reconocido cualificaciones vinculadas con, digamos, típicamente femeninas, para que nos entendamos. Digamos, desde los conocimientos informales se le han dado cualificaciones formales. Pero esto se viene haciendo con los sectores masculinizados ya desde los pactos de la Moncloa. En cambio, con los feminizados y el cuidado, de nuevo, con esta naturalización, pues no se ha hecho hasta la ley de la dependencia. Y todavía hoy se va con mucho retraso en el reconocimiento de esas cualificaciones que luego le pueden permitir a muchísimas mujeres integrarse precisamente en el sector formal, que es el que, en definitiva, también hay que fomentar, y me alegro mucho que lo digas en ese sentido, porque me parece que hay que fomentarlo. Ahora bien, y ya con este término, creo que no solamente hay que fomentarlo sacando contratos de licitación, que también estoy de acuerdo, muy grandes, sino que también se pueda permitir trocear más esos contratos de licitación que, por ejemplo, puedan permitir a cooperativas de mujeres de hombres, ¿no? Pues también entrar en ese mercado, porque mercado va a haber mucho, y porque estamos envejeciendo y nuestra esperanza de vida, bueno, pues es alta. Entonces va a haber muchísimas necesidades y las mujeres estamos cada vez más incorporadas, de otras generaciones más jóvenes, cada vez más incorporadas al mercado de trabajo. Entonces, en ese sentido, va a haber mucho, y yo creo que se tiene que... Las licitaciones no pueden ser tan grandes que solamente permitan a empresas muy grandes, de directivos de fútbol, digamos, moverse ahora al sector del cuidado sin ningún, digamos, conciencia social al respecto, con condiciones a lo mejor laborales que no son las mejores, ¿no? Bueno, pues ese no creo que sea el modelo, porque eso no prestigia la profesión de cuidado. Y mientras la profesión de cuidado no esté prestigiada, no vamos a tener tampoco hombres ahí. Sí, y mercado, decías, va a haber mucho, pero ya no solo por la población envejecida, sino porque la pandemia también nos ha dejado unas secuelas en la salud mental importantes. Todos y todas, en cualquier momento de la vida, aunque hablemos algo de los cuidados que nos parezca muy ajeno, necesitamos cuidados en la infancia, en la vejez, en situaciones especiales, todos necesitamos cuidados. Y esto, otra cosa que iba a decir que se nos viene encima, no, que ya la tenemos aquí, es la digitalización. Y os voy a pedir aquí un poquito más de brevedad, porque tengo que introducir algunas preguntas del público en los 5 o 10 minutos finales, pero ¿cuáles son las luces y las sombras que le veis a la digitalización? Roberto, tú tienes un proyecto de iniciativa privada en el que utilizas lo digital con... Pues, ¿cuáles son las luces y las sombras que esta digitalización que tenemos aquí ya inminente, aceleradísima, además, pues puede traer en este sector, en el sector de los cuidados y en los cuidados en el ámbito más privado o doméstico? Bueno, en nuestro caso solo vemos luces y al final, bueno, la digitalización lo que te permite es prestar un mejor servicio a la familia y de forma más eficiente, ¿no? O sea, una agencia como nosotros, tradicional, local, pues bueno, es una tiendita que da servicio a X códigos postales y las cuidadoras pues van a la tienda y dejan su currículum y los currículums se apilan, ¿no? En una pila y bueno, pues la selección de un cuidador se hace muchas veces cogiendo un currículum de la pila, digámoslo así. Nosotros lo que hacemos es utilizamos la tecnología para que el usuario tenga a su disposición pues un rango de candidatos mucho más alto, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo tenemos en nuestra base de datos 90.000 cuidadores en toda España. Entonces, cuando nos viene una familia concretamente con unas necesidades, nosotros lo que hacemos es encontramos al cuidadora disponible con las mejores habilidades posibles para prestar ese servicio, ¿no? Entonces, claro, con un pool de 90.000 cuidadores, pues puedes afinar mucho más en encontrar la persona con la experiencia
con la formación concreta para prestar un mejor servicio a esa familia, ¿no? Y después también a nivel de precio, ¿no? Pues una agencia tradicional pues te cobra unos precios altísimos, ¿no? Nosotros lo que hacemos hacemos un trabajo pues mucho más eficiente y los costes de nuestros servicios son mucho más bajos, ¿no? Una empresa tradicional pues te puede estar cobrando un 25% del sueldo del cuidador en fee, ¿no? Mientras que nosotros estamos cobrando entre un 5 y un 6% del sueldo del cuidador, ¿no? Y después también un poco es con qué ética haces el negocio, ¿no? Hay muchas empresas tradicionales que cobran a los cuidadores por conseguirles un trabajo, ¿no? Eso la uberización de los cuidados. Sí. O sea, hay muchas empresas tradicionales que cobran a los cuidadores por estar en su base de datos para encontrar un trabajo, ¿no? Mientras que nosotros cobramos de la familia, porque pensamos que una persona que esté buscando trabajo no le deberíamos cobrar por tener acceso a un trabajo, ¿no? Nosotros somos una empresa que colabora con la Seguridad Social y nuestro trabajo es conseguir que las personas estén en el sistema de Seguridad Social y sacar, digamos, muchas veces trabajamos con empresas, con fundaciones, donde tenemos colectivos vulnerables que después de recibir una formación, pues incluimos en nuestra base para que consigan un trabajo, ¿no? Entonces, pensamos que la labor tiene que ser esa y no tanto cobrar mercantilmente a una persona que está buscando trabajo, digámoslo así. Me dicen que vamos a tener 5 minutos más, o sea que os podéis extender en esta última pregunta. Y tenemos pocas preguntas, o sea que... No, pues yo voy a ser muy breve porque va bastante en la línea. Yo veo muchas más luces que sombras. O sea, yo las luces de la digitalización, perdón, las sombras las veo por otra parte más general, bueno, pues por toda la supervisión que se hace, la intromisión en la privacidad o el uso mercantil de nuestros datos para, digamos, para generar, bueno, pues para vislumbrar nuestros comportamientos futuros, sobre todo nuestros comportamientos mercantiles y así poder incidir en nuestro consumo y digamos, llevarnos a consumir más cosas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y hacia el control de los recursos humanos sin mediación humana, ¿no? Pues yo lo veo más, las sombras van más y sobre todo por las desigualdades de poder que se están generando en el ámbito digital con muy pocas empresas que están adquiriendo muchísimo poder, que tienen ya, digamos, un poder de capitalización mayor que el PIB de algunos países como Italia, por ejemplo, no cualquiera. Y entonces, bueno, ahí sí que hay sombra. Pero yo creo que también yo aquí le veo muchísimas posibilidades. Roberto ha explicado sin duda alguna. Me parece muy interesante lo de la intermediación, que si tú reduces costes de intermediación, puedes pagar luego salarios mucho más dignos a los cuidadores y a las cuidadoras. Eso me parece fundamental, insisto, para la mejora del servicio, para la mejora de la calidad, porque además esas personas luego van a estar generando a su vez van a estar demandando servicios, lo mismo, otro tipo de servicio, otro tipo de consumo. O sea, es que el bajar tantísimo los salarios le puede venir bien a una empresa determinada, pero no al conjunto de la economía. Porque si todos bajamos, o sea, esas personas no pueden consumir nada, ni pueden hacer nada, ¿no? Entonces, como una miopía enorme que claro, de manera... se llama la falacia de la composición, pero no me voy a ir, pero vamos, lo que le pueda venir bien a una empresa, luego si se mira en el conjunto, que es donde está, que no está de manera aislada, pues no le viene necesariamente bien. Yo creo que se abren muchísimas posibilidades a través de la digitalización. Es cierto y verdad que no una digitalización. Yo escribí hace tiempo un artículo que decía los robots pueden cuidarnos, pero le traemos sin cuidado, ¿no? En el sentido que yo creo que hay una dimensión humana en el cuidado, sea o no pagado. No me estoy refiriendo ahora a eso, porque ya he dicho anteriormente que puede haber cuidado pagado mucho más motivacional que un cuidado familiar que puede ser fruto de, bueno, pues del control social o de incluso de una expectativa, de una herencia, ¿no? O porque lo de la hija pequeña me ha hecho mucha gracia, porque yo soy la pequeña de una gran familia y no me ha tocado a mí, pero sí que bueno, que hay mucha presión sin duda social en ese sentido, y por eso digo que no me refiero a nada de, digamos, pagado o no pagado, sino al componente humano que sí que tiene digamos, pues el cuidado, ¿no? Por ejemplo, a las personas mayores en la residencia en Japón, que es un país que es la bomba perfecta, ¿no? Porque es un país con una esperanza de vida muy alta, una tasa de fecundidad bajísima,
bueno, pues con cultura poco abierta a la llegada de personas inmigrantes, por no decir otra cosa, y entonces, bueno, pues tienen un gran problema, que no tienen personal suficiente para cuidar de las personas mayores, un país que está en una tónica de austeridad desde hace muchísimo, políticas autoritarias, deflacionistas desde hace muchísimo tiempo, y entonces y muy tecnológicos, entonces están desarrollando robots que puedan hacer, bueno, pues labores como acompañar a una persona mayor por el pasillo hasta el comedor, ¿no? Pero es lo mismo, me pregunto yo, que vayan teniendo la conversación, que tengan un rato de humanidad teniendo la conversación con algo, que un robot que les acompaña, e incluso peor si a ese robot se le pone aspecto humano, porque puede llegar a una confusión muy grande para las personas vulnerables, que digamos, vean que se deshumanicen al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí sí que veo una sombra o un peligro, pero no en el uso de la digitalización. Creo que yo soy muy tecno-optimista y creo que tiene muchísimas bondades, ¿no? Y muchísimas posibilidades, pero sí en la deshumanización digamos, del cuidado más directo, ¿no? Y luego también iba yo a hacer de abogado del diablo aquí en las sombras, que os veo muy, muy optimistas, y estaba pensando también en los cuidados, ¿no? En la sanidad, bueno, la atención, ¿no? Digital, que se ha acelerado completamente, ¿no? Y que de repente igual ir a una consulta física, haces una atención digital, que muchas veces pues no permita el diagnóstico de una forma tan adecuada como es ver a los pacientes en vivo y en directo. O sea, que también hay unas casuísticas ahí en lo de incorporar lo digital, ¿no? Bueno, que igual esto se nos está incorporando muy rápido y a lo mejor deberíamos, ya que les estamos viendo las orejas al lobo, empezar un poco a poner unas líneas rojas, ¿no? A esto de la deshumanización y ¿qué límites os parecen? Que ya, Lina, los has empezado a perfilar, ¿no? Y Roberto, de una forma así muy optimista, pero ¿qué límites os parecen que son los que no deben de, esas fronteras que no se deben de pasar en los cuidados en esta digitalización? Bueno, yo pienso que, bueno, lo que habéis dicho, o sea, yo pienso que la tecnología aplicada a los cuidados yo creo que es muy peligroso. O sea, poner un robot que te haga de taca-taca para hablar rápido y mal, yo creo que no es el tema. O sea, la pandemia del siglo XXI, bajo mi punto de vista, es la soledad. O sea, las personas mayores muchas veces están aisladas y esa es la mayor enfermedad que tienen. Y al final, pues un cuidador, un acompañante de vida, lo que tiene que hacer es ayudarles con esta soledad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues tratamos muchas veces aspectos sociales de las personas, ¿no? Entonces, cuando un usuario pues tiene una profesión y hay un cuidador que puede tener una conversación sobre esa profesión, pues siempre lo priorizamos, ¿no? Y nosotros pensamos que la tecnología pues no sirve para todo y se tiene que aplicar en momentos concretos, ¿no? También tenemos tecnología para hacer teleconsulta y es lo que tú dices, o sea, al final, si estás haciendo un triaje en atención primaria, sí que tiene sentido, pero si vas a hablar con un especialista, pues no tiene sentido, porque muchas veces necesitas una iteración física, ¿no? Y después también yo creo que, bajo mi punto de vista, dentro de la empresa, nosotros ahora somos ya 100 personas aquí trabajando en Cuideo y en pandemia, pues la gente se ha quedado en casa, ¿no? Y al final lo que te das cuenta también es que las personas necesitan interacción social, ¿no? Y muchas veces la pandemia lo que ha hecho es aislar a las personas, ¿no? Y muchas veces, pues si una persona pues tenga miedo de coger un transporte público y ir a su lugar de trabajo e interactuar con sus compañeros, muchas veces lo que produce son situaciones de ansiedad. Ansiedad porque las personas se aíslan, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos haciendo un programa con los empleados de rotación para que puedan venir unos días a la semana a la oficina a hacer formación, a hacer charlas, etcétera, porque yo pienso que las personas somos gente social y si perdemos el componente social, yo creo que no soy psicólogo, pero yo creo que psicológicamente no estamos equilibrados, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta que desde las empresas con los empleados no solo se incentive el teletrabajo y se mire la métrica de negocio, sino que cuidemos a los empleados para que socialmente también tengan una vida social, digámoslo así. Y yo pienso que eso es importante. Mira, esto
esa dimensión de los cuidados en las empresas es muy interesante, Lina. Yo no sé si con lo de las sombras, que nos quedan ya los 5 últimos minutos finales, os abra ahí el último melón, hablar de la dimensión de los cuidados dentro de las propias empresas también, pero también si quieres apuntar algo más de las sombras de la digitalización y si no, hablamos de esa dimensión de los cuidados. Bueno, a mí me interesa mucho alguna de las cosas que ha dicho Roberto, de que somos seres interdependientes, que somos seres sociales. Es que es así y que yo creo que el teletrabajo tiene unos límites, puede tener, digamos, también muchas posibilidades, pero también tiene unos límites y tiene límites incluso para la propia identidad de los trabajadores como trabajadores. Nos aísla también. Socialmente, incluso para luchar por nuestros propios derechos, ¿no? Que es verdad que somos personas individuales, pero que tenemos que luchar colectivamente por algunos de nuestros derechos, igual que digamos, bueno, pues con todos los grupos. Entonces, insistir mucho en que efectivamente yo creo que se necesita también ese contacto. El tema de la salud mental creo que va a ser fundamental. Y ahí me uno al tema de la pandemia de la soledad. También yo escribí hace como 3 años o algo así un artículo que se llama Morir en soledad y tenía que ver porque había leído un artículo donde se hablaba que habían proliferado en Japón, de nuevo, no sé si es Japón, pero me parece muy interesante en muchos ámbitos. Habían proliferado empresas, es muy fuerte lo voy a decir, empresas especializadas en dejar los apartamentos como nuevos cuando se encontraban cadáveres de personas que llevaban 3, 4, 5, 6 o 7 meses muertas allí y por tanto pues imaginar cómo estaba la casa después porque bueno había personas que no tenían interacción ni con los vecinos ni con ningún familiar y a lo mejor pues eran los bancos que después de un tiempo pues mira esta persona no ha tal entonces pues hacían especie de encontraban a la persona muerta, ¿no? Esto cada vez está pasando más hasta el punto de que bueno que estaban creciendo ese tipo de empresas que se dedicaban igual que las que se dedican aquí a poner bien los apartamentos turísticos después de un tiempo o que te ponen después de un alquiler una casa en condiciones para que la vuelvas a alquilar o lo que sea, que hay empresas especializadas en eso, pues estas están especializadas y claro, ahí es la primera vez que yo vi a los EPIs y todo, porque efectivamente tenían que entrar, imaginaros, en cadáver en descomposición después de 3, 4, 5 o 6 meses, ¿no? Y eso explica, bueno, pues que allí que se estableciera un ministerio de la soledad por primera vez en Gran Bretaña. También existe un ministerio de la soledad que, por cierto, lo propuso y lo llevó a cabo una política laborista que fue asesinada por la extrema derecha, digamos, precisamente por toda su labor social, fue asesinada creo que hace también 3 años o algo así, y bueno, pues creo que lleva su nombre o algo así, ahora no lo sé poner bien en pie, pero que existe ese ministerio porque efectivamente esa va a ser la gran plaga. Entonces tenemos que avanzar precisamente también en una ética de los cuidados y en socializar mucho a los niños desde pequeños también en esa empatía y en ese cuidado, ¿no? E insisto, especialmente a los niños, pero no por nada, sino porque los estamos socializando más en ser competitivos, en que se crean que son superhéroes y que tienen que ser superhéroes, lo cual también pone una presión sobre los chicos enormes, ¿no? Entonces tenemos yo creo que trabajar muchísimo porque vamos hacia sociedades que son cada vez más individualistas, más consumistas y por tanto hay que trabajar esos valores desde muy pronto y además precisamente tal vez las nuevas tecnologías nos lleven cada vez más también a ese aislamiento, a esa individualización y es una corriente de fondo muy potente y por tanto tenemos que ser muy conscientes de que existe esa corriente de fondo y contrarrestarla, bueno, pues con ese humanismo y con esa ética de los cuidados. Insisto en el diamante del cuidado, que con eso no estoy hablando exclusivamente de los cuidados que se producen en el ámbito doméstico por amor, porque en el ámbito doméstico los hay también por obligación, por expectativas y que bueno, que se pueden, digamos, lo que hay que hacer es hacerlo con dignidad y que las personas tengan derecho a cuidados, a ser cuidados, pero también derecho a cuidar, ¿no? Pues nos vamos a quedar sin tiempo, estamos ya como en el tiempo del descuento, 30 segundos, así que esto ha sido un placer, me estaría 2 horas,
pero todos tenemos que cuidar también y ser cuidados ya también más en estas horas. Ha sido un placer contar con vuestras experiencias desde lo público, desde lo privado. Hemos tenido incluso prácticas de cuidado por parte de Lina en este panel. Ha sido maravilloso. Yo no sé si queréis decir algo para despedirnos. Yo de verdad que ha sido un placer y un honor esta conversación y que espero que nos encontremos en la vida real y que para superhéroes y superheroínas, y las cuidadoras de todo tipo, del sector público y también en el ámbito privado. Sí, gracias. Yo creo que tu visión es súper interesante, Lina, y yo creo que luchar porque no haya estereotipos en los cuidados hacia hombre-mujer es fundamental. Y nosotros también como empresa vemos la lacra de la economía sumergida, que eso es un problema grandísimo y es la que todos tenemos que atacar. Entonces, muchísimas gracias y gracias a ti, Brenda, también por tu visión y para mí ha sido súper enriquecedor, la verdad. No, para mí también, porque yo creo que un sector de los cuidados privados distinto al que se está fomentando en algunos ámbitos es posible, necesario, pero que es posible también. Entonces me alegro, de que haya empresas como la vuestra, pues con esa visión social, porque es realmente la única manera de que podamos salir adelante y digamos que la economía de los cuidados sea visible y sea una responsabilidad social, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que avanzar, se habla mucho de las transiciones gemelas, verde digital, pero yo siempre digo que hay que avanzar también a una transición trilliza, a una transición hacia una organización social de los cuidados en los que nos recaigan de manera informal, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito mercantil, en las mujeres. Te mandaremos el libro de la economía de los cuidados, pero bueno, es un libro muy académico, tiene que ver con un proyecto de investigación, pero yo creo que sobre todo tiene un gran esfuerzo conceptual y luego, pues todo un trabajo de campo muy grande desde el cuidado, pues a los niños, los ancianos y el cuidado también de los independientes, que también se tiene en cuenta en el libro. Yo lo recomiendo, es una lectura que ya he hecho. Muy bien. Estupendo. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a Nessie y nos vemos pronto, espero. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Gracias.